Estamos de vuelta en Muy Masculino, le damos la bienvenida como todos los lunes o martes si es festivo y en este caso el jueves a Juan Diego Gómez que nos trae muy buenas noticias y desde luego temas muy interesantes. Juan, bienvenido. Alejandro, un saludo para ustedes, muy amable, para todos los televidentes y por supuesto quienes también nos siguen en YouTube. Hoy en nuestro tema de educación financiera vamos a vivir de la renta, vamos a tratar de vivir de la renta porque vamos a hablar precisamente de ese tema, cómo se puede vivir de la renta. Ese tema de ingreso pasivo y de vivir no necesariamente de nuestro sueldo y de nuestro trabajo es un tema que siempre muchas personas han soñado, pero que pocos se atreven como a explorar por el mismo miedo cultural que se nos ha inculcado desde temprana edad, que hay que trabajar fuertemente desde luego y que pues uno se gradúa de la universidad y debe buscar un trabajo. Hablemos un poco acerca de este término, vivir de la renta. Sí, es un término de mucho calado en los mercados, en las personas naturales, y muy viejo, por cierto. Cuando uno oía a una persona decir que yo vivo de la renta, básicamente esa persona tenía un capital acumulado muy grande que lo pone a producir. Entonces, por ejemplo, compra bonos y esos bonos le dan unos intereses. O compra acciones y esas acciones le dan unos dividendos. O compra propiedades que alquila y tiene una renta. Que digamos es la más común o ha sido la por más ejemplo, común. Entonces, esa suma de ingresos es lo que se conoce como vivir de la renta. Muchas personas dicen, Juan Diego, qué rico trabajar duro, pero si el trabajo duro fuera garantía para progresar financieramente, los que cargan bultos, y lo digo con todo respeto, serían ricos, y no lo son. Entonces, qué bueno que usted nos dé, por ejemplo, luces en su espacio para que uno, aparte de trabajar duro, de vibrar con lo que hace, pueda ir construyendo un capital que genere rentas y que yo en el futuro no solamente me pueda pensionar tranquilo, sino que paguen esas rentas la calidad de vida que yo quiero tener. Ese es el propósito del tema del día de hoy. Yo sé que su respuesta a mi siguiente pregunta es positiva, sin embargo quiero que sea usted mismo el que la explique. Este es un buen momento para la gente vivir de la renta. La gente actualmente está viviendo fácilmente de ella. Cada vez es más difícil vivir de la renta. Si uno tiene una filosofía tradicional en torno al manejo del dinero, me explico, concreto, como me gusta. Si usted, por ejemplo, acumula un capital de 1.000 millones de pesos, vamos a redondear con $1 a 2.000, aunque está por debajo en este momento, $500.000. 1.000 millones de pesos y que la tasa mensual sea el 0.5%. 0.5%. Usted se gana, vía rentas, 5 millones de pesos, que es una cifra respetable. Pero alguien dirá, Juan Diego, pero es que hay un problemita. Acumular 1.000 millones de pesos para que me produzcan una renta de 5 millones de pesos mensuales. Eso no es fácil. Entonces la teoría tradicional apunta a acumular un capital grande para ordeñarlo y que esa ordeñada sea la renta. Pero hay una teoría más moderna, más interesante, que es la siguiente. No se concentre solo en la acumulación del capital, sino en la generación de rentas. Un ejemplo bien sencillo, adelantándome al tema del día de hoy. Usted es experto en montar videos en YouTube de un tema en el cual usted sea fuerte. Los monte en YouTube. No hay capital inicial. Ese negocio no requiere de capital inicial. Y Google le puede pagar mensualmente en función de los videos que se vean. Entonces fíjese ahí que yo no tuve que acumular 1.000 millones de pesos, ni $500.000. Yo me enfoqué en la renta poniendo a trabajar un activo. ¿Cuál es el activo? Los videos sobre un tema en el cual yo sea fuerte. Entonces fíjese que ahí no necesariamente nos tenemos que matar por conseguir $500.000, que es concentrarse en el patrimonio, sino que yo me concentro de entrada en la renta que me va permitiendo incrementar mi patrimonio. Y la renta en este caso es el ejemplo de YouTube con unos videos. Es muy complejo, con las tasas de interés tan bajitas que hay en el mercado, solamente construir un patrimonio para ordeñarlo, para sacarle provecho y vivir de él vía rentas. Por eso la importancia de no pensar solo en el activo tradicional, sino también en generar ingresos pasivos construyendo activos como el de YouTube, por ejemplo, que no requieren capital inicial. ¿Será que nos está faltando más creatividad o tal vez más educación para entender que hay otros negocios diferente al ir a una empresa 8, 9 horas o hasta más para generar esos ingresos pasivos? Que no le quepa la menor duda. Las ideas son el nombre del dinero en el siglo XXI.
Mire una reflexión que ponía yo hoy en mi cuenta de Twitter, @invertirmejor. Dicen que time is money. Tiempo es igual a dinero. Si tanta gente tiene tiempo, ¿por qué no tiene money? Si tanta gente con tiempo libre, pero entonces no hay nada de money. Entonces lo están subutilizando. La pobreza es una suma de horas mal utilizadas. Entonces lo que usted está diciendo es cierto. Falta mucha más recursividad, falta, por ejemplo, explotar mejor Internet para producir más ingresos pasivos. Muy bien, hay un tema y es que la gente siempre está expectante con respecto a las tasas de interés. En estos momentos las tasas de interés están bastante bajitas. ¿Van a continuar de esa manera para darle un parte de tranquilidad a las personas que siempre esperan ese margen de sube y baja que tanto tiempo pasa con estas tasas de interés? Hace algunos años teníamos tasas de interés mucho más altas que las que tenemos en la actualidad. Yo creo que las tasas de interés se mantienen por lo general bajas cuando pasan dos cosas. Primero, cuando la inflación no pone problema. Y en ese orden de ideas, a los bancos centrales, el Banco de la República o la Reserva Federal, no tienen que incrementar las tasas porque no hay precios que estén poniendo problema. Y lo segundo es que cuando hay desaceleración económica, cuando la economía no crece de manera boyante, importante, las tasas de interés suelen mantenerse bajas. Entonces ya, por ejemplo, nosotros damos por dinosaurio ese término de es que yo te presto al 3 mensual. Esa es una tasa, obviamente, en una coyuntura como la actual, altísima, que antes era muy normal en una economía como la colombiana, pero de ahí a pensar que vamos a volver a vivir esas tasas como norma general, hay mucha distancia. Yo creo que las tasas bajas que hoy en día tenemos frente a lo que fueron en años previos llegaron para quedarse un buen tiempo. ¿Qué riesgo puede tener una persona cuando las tasas están así de bajas? Es decir, ¿a qué riesgo puede ser, digamos, sometido? Hay varios tipos de riesgos que impiden acrecentar la renta, Alejandro. El primero, cuando las tasas de interés están bajitas, la gente que ahorra disfruta de un menor interés. Primer riesgo. Segundo, hay una tentación muy grande. Si a Alejandro le pagan por un título de renta fija menos interés, se ve más desestimulado a comprarlo. Entonces va, por ejemplo, a buscar títulos de renta variable. Supongamos que sean las acciones. Hay acciones muy buenas, otras no lo son tanto. Entonces de pronto el riesgo está en que usted se meta buscando un mayor retorno en acciones que no conoce. El tercer riesgo, las pirámides, los esquemas de captación ilegal. Los estafadores se alimentan de esas tasas de interés bajas, de esa insatisfacción, para prometer muchas veces cosas que no pueden cumplir y decir, venga, usted está disfrutando un interés muy bajito, yo le garantizo una rentabilidad más alta. O sea que puede haber espacio para más estafas. Y el cuarto riesgo que se deriva a partir de una tasa de interés baja es que la gente sea más proclive a prestar dinero que tiene a tasas mayores en el mercado de la calle, lo que se llama el préstamo extrabancario. Hay una persona de pronto urgida de dinero y le dice a usted, préstame plata, te la pago a lo que quieras. Entonces la tentación es que como a mí me están pagando muy bajita tasa en un CDT o en un bono, yo le preste a usted a ese 3% mensual, inicialmente estoy muy contento, mire cómo me está yendo de bien, pero piense lo siguiente, si yo le presto a usted al 3% mensual, ¿será que usted con el tiempo sí me va a seguir pagando? Su negocio tiene que ser muy bueno, muy rentable, claro, muy rentable, para que usted, aparte de tener una utilidad, consiga la plata para pagarme a mí la plata que le presté. O sea que ojo con esa tentación. Cuando las tasas están bajas, la gente es muy dada a buscar prestar plata en la calle, gente necesitada, gente que le dice le pago lo que sea. Fíjese qué tan sostenible es eso. No vaya a ser que una tranquilidad transitoria, una tasa alta, hipoteque su tranquilidad futura cuando no le paguen. Yo sé que usted es muy defensor del dicho, del viejo adagio de eso tan bueno no dan tanto, porque a veces pasa, pero a veces también hay que tener mucho cuidado con esas cosas tan utópicas y tan maravillosas, porque hay que investigar bien el tema para no tener tantos problemas como los que se tuvo con pirámides hace algún tiempo en Colombia y que se siguen teniendo, ya no tan a la luz pública, pero que siguen existiendo. Sí, hay que tener muchas precauciones sin duda alguna. Muy bien. El tema de hoy me encanta porque desde luego las personas que piensan en el tema de vivir de la renta, pues lo ven por allá como algo muy maravilloso, pero tal vez muy lejano. ¿Qué debe hacer la gente para poder tener más acceso a un tema como ese? Yo pienso que ese concepto de vivir de la renta se ha ido transformando en el tiempo. No está tatuado con hierro caliente. Se puede modificar.
Ingreso pasivo equivale a vivir de la renta. Nosotros aquí con Nacho le dedicamos un espacio completo al tema ingresos pasivos, que para quien habla es una auténtica obsesión. El salario es prestado. El salario está hoy, pero no está mañana. Los ingresos pasivos son dinero que le llegan a usted en un esfuerzo que se hace una única vez, pero que le seguirán llegando. Alejandro, en el siglo pasado, usted trabajaba y le hacían un pago. Volvían a trabajar y le hacían otro pago. Eso ya no debe aplicar en el siglo XXI. Usted debe trabajar una vez fuerte y a partir de ese trabajo seguir recibiendo pagos, lo que llaman una renta inercial o ingresos pasivos. El ejemplo de YouTube es solo uno de la larga lista de ejemplos de ingresos pasivos que he ayudado aquí en este espacio por años. La segunda recomendación específica: reinvierte en su negocio. Reinvierte en su negocio. Uno muchas veces es dado a, tengo una platica, entonces voy a ver qué hago con ella. Compro esto y compro lo otro. ¿Por qué no invierte en usted? ¿Por qué no invierte en una idea de negocio? Mientras más controle usted el activo, más tiene que invertir en él. Muchas veces le damos plata a quien no la merece, o a un gobierno corrupto, o a una empresa mala. ¿Por qué no invertir más en usted, hacer reinversión de las utilidades y poner a crecer ese negocio que le permita generar rentas mayores en el futuro? Pero la obsesión fundamental tiene que estar enfocada a utilizar mejor Internet para obtener ingresos pasivos que son hoy en día, siglo XXI, el sinónimo a vivir de la renta, sin duda alguna. Estuve viendo por ahí en su cuenta de Twitter este tema, los ingresos pasivos y las cosas que usted colgaba ahí en esta red, y desde luego son cosas que lo ponen a uno a pensar muchísimo y que generan muchas preguntas. Supongo que le llegaron muchísimas preguntas en su cuenta de Twitter, @invertirmejor, con respecto a este y otros temas. ¿Qué le están preguntando? Me preguntan mucho por el término que usé en días pasados, clonarse virtualmente. Juan Diego, ¿qué es eso? Clonarse virtualmente es que la generación de ingresos no debe requerir de su presencia física. Y lo decía yo también en mi cuenta de Twitter. Nunca, subrayado y en mayúscula, nunca ponga un negocio que requiera siempre de su presencia física. Clonarse virtualmente es que mientras usted y yo estamos hablando, yo puedo tener en este momento vendedores de mis productos o videos de mis productos que estén generando de manera paralela un ingreso sin que yo tenga que estar detrás de un mostrador. Es utilizar básicamente la tecnología. Es importante trabajar duro, pero si uno no pone a trabajar a la tecnología y al dinero más duro de lo que uno trabaja, siempre tendrá que seguir trabajando por dinero. Pues muchas personas están pensando a esta hora, hombre, me quedé este año sin asistir a ninguno de los seminarios de Juan Diego. Pues no se preocupe, falta todavía uno. Hábleme un poco de ese seminario que todavía cierra el 2012. Claro, tenemos el último seminario presencial de 2012 en la ciudad de Medellín, de noviembre 19 al 22, inversiones por Internet para no expertos. Mi seminario número 67 ya, Alejandro. Increíble, ¿no? Sobre ese tema. ¿Qué de nuevo va a tener ese seminario? Tiene dos valores agregados grandes en esta ocasión. El primero de ellos, voy a mostrar en el seminario las mejores metodologías del mundo para invertir en acciones tanto nacionales como internacionales. Y segundo, voy a ir dando cada vez más luces para que usted, señor televidente, que nos está viendo, tenga su negocio online, pueda tener su propio sitio web, de tal suerte que la generación de ingresos no requiera solamente de que usted esté detrás de un mostrador vendiendo un producto X o Y. Aparte, los productos tradicionales. Es un seminario en el cual yo me concentro en tres mercados: acciones, divisas y commodities, mostrando cómo, por ejemplo, se pueden abrir cuentas incluso con $300, ganar el mercado a la baja, invertir mucha más plata de la que uno tiene, practicar antes de invertir dinero real y, lo más importante, en español. Quien nos esté viendo dice, Juan Diego, yo no me puedo desplazar a Medellín. Recuerde que está la opción del seminario online en horario flexible de inversiones por Internet para no expertos, que pueden en este momento ver en invertirporinternet.com, de forma tal que ahí está la doble opción, presencial en Medellín y online.
Perfecto, ahí está entonces, toda la información la encuentran en www.invertirmejor.com, todavía hay espacio para que ustedes pues se inscriban a este último seminario de 2012, de noviembre 19 al 22. Juan, le agradezco mucho, primero por esa excelente noticia que nos trajo hoy y desde luego pues por este tema tan interesante en educación financiera. No, gracias Alejandro a usted y un saludo para todos los televidentes. Perfecto, ustedes no se vayan porque vamos a una pausa muy corta y tenemos más temas y más notas para ustedes en Muy Masculino, ya venimos.